Buenas tardes. Bueno, Castro Seguros y algo más, buscando la noticia. Y entonces, uno siempre, para esta fecha histórica, y ya tenemos el mes de la patria, y entonces queremos, ¿verdad? Tenemos un conversatorio con un experto que conoce bien de la materia, señor Andrés. Así que ya yo lo he bautizado a usted. Bueno, aquí tengo a Juan Carlos Tamares. Cuénteme, Juan. Bueno, Pedro, saludando a toda la gente, felicitarlo porque están todos unidos conmemorando ese gran triunfo, podemos decir, de grito de amor y libertad que gozó todo el pueblo dominicano con el nacimiento de este hombre, gran hombre, Juan Pablo Duarte. Y hoy nos acompaña Pedro, una persona que nos va a hablar a nosotros algunos datos importantes, interesantes, con relación a la vida de este gran hombre que participó en lo que fue ese grito de libertad en la República Dominicana en ese gran 1844. Hermano, su nombre, bienvenido. Andrea Cota Briceño. Andrés, nos gustaría saber, eh, cuando se aproxima esta fecha, ¿qué usted piensa? ¿Qué recuerdo le trae? ¿Cómo usted lo conmemora? ¿Qué usted hace? Bueno, como realmente eso fue un acontecimiento tan medicinal, diría yo, para nuestro país. La bandera dominicana que se elevaba en la alta, bastante alta. Y aquella gente que tienen el sentido de ser gran, de sentir la dominicanidad de nuestro país. Se siente la brisa de la libertad, que durante 22 años tuvimos el yugo haitiano aquí en nuestro país, de 1922 hasta 1844. Queremos saber los aportes de Juan Pablo Duarte desde su niñez, que me imagino que usted tiene también historia y conoce bien, y nos gustaría que usted a nuestro público de Castro Seguros y algo más, usted nos dé esa pincelada, esa historia, ¿verdad? Esa reseña. Bueno, según lo que yo he escudriñado y he leído acerca de esos documentos bastante añejados, bastante viejos, como la mayoría sabe que Duarte nació el 13 de enero de 1826 en nuestro país, República Dominicana, que no era país todavía. ¿Qué era entonces? Como quien dice, era un país usurpado, una potencia dictatorial de los haitianos, y no se podría llamar país en ese entonces. Pero a raíz de esos acontecimientos, Duarte nace en esa fecha, 26 de enero de 1813, en la calle Isabel la Católica, que no era Isabel la Católica cuando eso. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre realmente rural, diría yo, en ese entonces. No recuerdo el nombre, pero sí. A raíz de que la reina Isabel la Católica y Fernando de España adquirieron en 1800, a partir de 1492, cuando se descubrió América, como le llamamos, se fue implementando más el nombre de Isabel la Católica en los países que fueron descubiertos por Cristóbal Colón. Estamos en vivo. Sí. Y se le puso el nombre en años atrás, más atrás, de Isabel la Católica. Porque según tengo entendido, algunos historiadores dijeron que Duarte no había nacido en Isabel la Católica, porque a raíz de ese entonces, para los partos, que eran bastante difíciles hacerlo, que eran con madrona y con lámpara de gas, traían los niños. La hermana de la señora Díez vivía en La Dama, a una esquina más allá, y llevaron a la señora a dar a luz allá, a parir allá. Y entonces, Embarazada de Duarte, ¿verdad? sí, Pablo Duarte, sí, de don José. Supe que Juan Pablo Duarte fue un poco enfermizo
en su niñez? Bueno, también se desglosa de que Duarte extrajo algunas enfermedades de ese entonces que la gente padecía, que no, como no había ciencia médica ni nada, sino a base de tisanas y cosas que la gente se curaba. ¿Qué significa una tesana? Tesana es un té de verbaja y cosas, de hoja, de naranja, de limoncillo, de cabrita y de todas esas cosas. Entonces se le preparaban esos té y la gente se aliviaba de la fiebre y el catarro que andaba en ese entonces. La gente no decía gripe, sino catarro. Entonces daba fiebre y resfriado de paludismo y todo eso que tenían esas personas, los niños traían esas enfermedades. Ok. La mayoría sacaba las enfermedades. ¿Cómo cuáles? Oh, Pero por lo menos había una enfermedad en ese entonces que era una enfermedad que era muy común, ¿cómo es? Colerín o el cólera. sí, cólera y sarampión y catarro crónico que se convertían en fiebre y mataban a los niños. Desde entonces morían miles y miles de niños que nacían porque no había ciencia para dictaminar qué enfermedad tenía ese niño y moría a los 3 y 4 meses de nacido, o si no al nacer también, según tengo entendido. ¿Qué usted conoce de Duarte ya en su adolescencia? Bueno, Duarte a raíz según lo que yo he adquirido, he alcanzado a entender y a leer de Duarte. Duarte nació con un don. Don Pablo Duarte nació con ese don. Ya a los 13 años, a partir de los 12 años era de un tipo bastante despierto. Tenía conocimiento, como quien dice, muy desglosado acerca de lo que él quería hacer con el país y de lo que él quería realmente establecer en el país. Nació con esa inquietud y ya Duarte trazando, ya estaba en la escuela, que había una escuela rural de vecinos que daban clase en una casa. Había una profesora no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que sí preparaba muchos muchachos, alumnos, para la primaria, la secundaria y así, etcétera, etcétera. ¿Qué usted tiene o qué usted dice que Duarte estudió ahí? Sí, porque si ustedes recuerdan o han leído en algún panfleto o algún libro, antes habían varias personas, inclusivamente mujeres, que tenían casas de acogida de niños para prepararlos, para educarlos. Entre esa casa estaba una que preparó a esos muchachos, incluyendo a Juan Isidro Pérez, Alejandro Pina, que estudiaron junto con Duarte, y otro más, que no me viene ahora mismo a la memoria, pero que fueron compañeros de Duarte en la educación inicial. Sigan. Excelente. Escúchame, Juan, ¿qué le aportó Lilis? ¿Verdad? Lili. Porque con relación a la historia o a la vida de Juan Pablo Duarte. Bueno, eso fue su muerte, el aporte que hizo Ulises Heró, alias Lili, que trajo los restos de Juan Pablo Duarte, que estaba exiliado en Caracas, Venezuela, en 1884, y fue de todos los presidentes que habían pasado, fue que se prestó con esa gran decisión a traer los restos de Juan Pablo Duarte a nuestro país, que estaban vagando en ese país extranjero. Excelente. Juan, usted le tiene una pregunta. Con relación ya a lo que fue esa preparación que tuvo Duarte cuando inició la Trinitaria, ¿usted recuerda cómo se fue dando inicio a lo que fue la Sociedad Secreta de la Trinitaria? Porque mucha gente desconoce, Pedro, que eso tuvo su historia, cómo se fue formando la Trinitaria. ¿Tiene usted conocimiento de eso? Bueno, según tengo entendido, eran 9 muchachos con Duarte 10. Me quedaba apellido 10 y eran 10 hombres. Mire qué combinación, Juan. Qué coincidencia. Entonces, esos muchachos, entre ellos estaba Félix María Ruiz, Benito González, Pedro Alejandro Pina, Juan Isidro Pérez y otros más, que tenían la misma decisión de Juan Pablo Duarte en sacar el país
de yugo haitiano y se decidieron a prepararse para esa gran epopeya que fue en el 1844, cuando ellos ya estaban, bueno, la Trinidad se fundó, según tengo entendido, en 1838, en la calle Noel, frente a la iglesia de Carmen, donde yo viví un par de años ahí, cuidando esa casa que estaba desocupada. Entonces tuve un poquito de conocimiento qué historia contenía esa casa, acerca de los patriotas que sacaron el país del yugo haitiano. ¿Con qué político de hoy en día podemos comparar a Juan Pablo Duarte? Bueno, humildemente, según mi Conocimiento. exacto, creo que Joaquín Balaguer fue el que más se acercó a los sentimientos duartianos de Juan Pablo Duarte, porque realmente Balaguer tuvo desde su inicio de muchacho, ya a los 8 años Balaguer dominaba una cultura bastante integral, que podía dar clases a los muchachos hasta de 12 y 13 años, teniendo ahí 8 años. Oye, qué bien. Sí. Tengo conocimiento que Juan Pablo Duarte aportó mucho a la educación en la República Dominicana. En esos 22 años de yugo haitiano, ¿tiene usted conocimiento de los aportes que hizo Juan Pablo Duarte a la educación en la República Dominicana? Sí, tengo entendido que Duarte se nutría, aparte de su don, que no es ese don que él nació, se nutría de varios libros extranjeros, franceses y españoles, que venían hacia él, y con esos libros él instruía gran parte de sus cercanos seguidores y los mismos muchachos que fueron con él a luchar juntos en el año 1844. Y Duarte era un bachiller bastante preparado, ilustrado de ese entonces, que se podían contar con la mano los bachilleres que había. Y sobraban dedos, seguro usted quiere decir eso. Se podían contar con las manos, con los dedos y sobraban dedos. Exacto, sí. En ese caso. Oiga, ¿por qué, señor Andrés, el único día de fiesta de los 3 padres de la patria es el día de Juan Pablo Duarte? Bueno, según tuve escudriñando la historia, los 3 se merecían que se les sacara su comida aparte, como dicen los dominicanos. Porque tanto Matías Ramón Mella como Francisco de Rosario Sánchez fueron pilares para que nuestro país fuera hoy lo que es. Que aunque no la libertad y la cultura y todo eso ha sido bastante, diría yo, completa, pero sí tenemos el sentido de que reconocemos el papel de aquellos hombres que fueron mandados, diría yo, por Dios para liberar nuestro país. Muchos estudiantes e historiadores tienen la confusión de que si llegó a ocupar o no, aunque sea de manera efímera, la presidencia Juan Pablo Duarte. ¿Llegó Juan Pablo Duarte a ocupar la presidencia en nuestro país? Bueno, según tengo entendido, Duarte fue proclamado para la presidencia de la República, pero él lo rechazó. ¿Sabe? Fue el primero proclamado. Sí. Pero ¿por qué rechazó esa oferta? Porque él quiso decir o asumir el papel como de árbitro, donde habían otros muchachos más destacados en cuanto a preparación militar, como Matías Ramón Mella, el mismo Francisco de Rosario Sánchez, que fue quien ocupó 2 o 3 meses la presidencia de la República. Y a raíz de eso, Pedro Santana, que fue el primer presidente que tuvimos. ¿Fue bueno? Pedro Santana empezó bien. Tú sabes que todo lo que empieza bien termina malo. Entonces, se inquilló con Duarte. Mi tocayo. Sí, con Juan Pablo Duarte. Pedro y yo. Pedro Santana y familia. Así mismo. Nació en 1801 y murió en 1864. Okay. En calle Hosto, donde yo vivo por ahí.
Nos gustaría con ese conocimiento que usted tiene de la historia y de la manera magistral que se desenvuelve explicándola, que usted nos narrara un poquito ese acontecimiento histórico, ¿verdad, Pedro? Para que nuestros seguidores de Castro Seguros y algo más y del canal On TV Dominicana puedan escuchar de su voz que narrando ese acontecimiento histórico en el cual ya se lanzó ese trabucazo. Según tengo entendido y lo que he alcanzado a leer y a escudriñar, como usted debe saber, el país, el mundo, ya la muralla estaba hecha cuando Duarte tiró el trabucazo. ¿Ya estaba hecha? Sí, ya estaba hecha. Que el país se divide de aquí para abajo. ¿Fue exactamente dónde que se lanzó? Allá en la Rue Popote, esquina Pablo Hincado, donde ahí estaba la muralla y los haitianos estaban de este lado y los dominicanos estaban de este ¿Cómo lado. le dicen ahí donde está la muralla? La Puerta de la Misericordia. ¿Y por qué le dicen así, la Puerta de la Misericordia? Bueno, que a raíz de 1842 aquí sucedió un temblor de tierra de 9 grados en escala, no había Richter ni en esa escala estaba. Ese término es ahora que lo usan, ¿verdad? Exacto, sí, porque Richter es el nombre. Le pusieron Richter porque fue el que descubrió la situación de las escalas. Le pusieron el apellido Richter. Y Mercalli también era apellido Mercalli, el otro hombre que hizo esas escalas. Entonces, a raíz de ahí, toda la gente vino de aquel lado del río Sama y de aquí de la ciudad con piedra y formaron un rosario como de 90,000 piedras ahí. Una rumba de piedra como ese mausoleo. A rezar y a encomendarse a Dios para que no volviera un temblor de tierra de esa magnitud. Wow. Porque se desaparecieron varias ciudades en ese entonces. Sí. Entre ellas La Vega, Santiago y Nagua. Se hundieron, el mar se metió. Oiga, eso. Okay. Venga, que con relación entonces ya cuando se habla de la historia, siempre ha habido gobiernos serios o esto es algo histórico en lo que concierne a la corrupción. Bueno, como ustedes deben saber, cuando una cosa conviene al país en general, siempre hay grupos que no toleran, que siempre han sentido los grupos de amasar para ellos. Entre ese grupo de presidentes, que yo conté 69 presidentes que hubieron, desde 1822 hasta la fecha actual, han habido 69 presidentes. Wow. De los cuales está la frase, quítate tú para ponerme yo. ¿Qué significa eso? Es una salsa, ¿verdad? No, para yo coger también. Entonces que sube ahí, quiere coger con su grupo. Y eso ha sucedido todo el tiempo, que en ese grupo de 1844 hasta la fecha hubieron muchos muchachos buenos. Pero los que estaban de medio los mataban. El mismo Lili, sabes que Luperón fue el tipo que a pesar que llegó de último, que la gente desconoce eso, en la restauración de 1863 a 65. Luperón llegó de último, fue o de penúltimo. ¿Cómo? Ya delante de él había un grupo de hombres peleando, ¿sabes? El grito de Capotillo, que lo oído, Sí. donde se inició la vaina. Luperón ya llegó como el tercer hombre de la batalla, porque aquí el hombre clave de la revolución fue Santiago Rodríguez, Fernando Valerio y Armando Benítez. ¿Perdón? Armando Benítez. Ese no suena, a mí no me suena ese, Armando Benítez. ¿Eran hombres guapos en ese entonces? Estaba, como le dije, Fernando Valerio. El primero fue Santiago Rodríguez. Después Fernando Valerio, José María Inver, Benito Monción y otros muchachos más de ese entonces que tenían 20 y 22 y 24 y 25 años. Señor Andrés, esos hombres, esos héroes, eran personas, como se dice, guapas, eran gente que no barajaban un pleito, ¿verdad? Eran gente de valores, tenían valentía, a pesar que eran de familia acomodada, ellos dejaron atrás su pequeña riqueza que tenían los padres
para iniciar el proceso de liberación de nuestro país. Oye, qué bien. O sea, la restauración de nuestro país, que fue la verdadera independencia. Que muchos no desconocen eso, porque la verdadera independencia fue esa. Porque teníamos un imperio que era el que nos estaba gobernando, que eran los españoles, que era el imperio que manejaba el mundo entero. Como ustedes saben, los españoles han gobernado el mundo entero, como quien dice. ¿Sabe? En parte de los Estados Unidos, más de la mitad era de los españoles. ¿Sabe? George Washington y esa gente, que fueron los primeros, tuvieron que comprarle tierra a los españoles, como Nueva York, Luisiana y otros estados más. Muchos siempre digo, porque los historiadores a veces uno se pone a escucharlo y escucha cosas, Pedro, que uno dice, caramba. Decía uno de los historiadores, eso fue una de las aulas en la UAS ahí, que era Matías Mella, que en el momento de tirar el trabucazo no era el día en el cual estaban preparados, que no lo iba a tirar, que fue que se le zafó. ¿Es cierto eso? No, eso es pura, eso no es verdad. No, estaba consciente. Estaban conscientes. Matías Ramón Mella estaba consciente que ese era su deber esa noche, porque ya el agua se había rebosado la copa, por lo cual ellos tenían un compromiso, un secreto, porque no le dio tiempo a los demás, porque era un grupo grande, pero no le dio tiempo a avisarle a los otros. Y se presentó el momento preciso de que el comandante general de los haitianos no estaba en el país, estaba en Haití. Y por eso ellos aprovecharon ese momento, iniciaron la chipa que desbordó el agua de la copa. Y hoy le agradecemos a Matías Ramón Mella ese momento tan positivo para nuestro país. Muy bien. Mira, Juan, escúchame, usted ve que yo le estoy quitando. La hormiga de Alan. Estamos aquí, señores. Esas hormigas de ala algunas veces pican, algunas veces son Sí. mansas, y estamos aquí en el Conde, ¿verdad, Juan? Entonces, por eso yo le estoy ayudando al amigo, al señor Andrés. No tumbando polvo. No tumbando polvo, sino quitándole la hormiga De para ala. que no le vaya a picar. Eso es un aviso de agua. Nosotros vemos cómo últimamente nuestro país está siendo invadido por una gran ola de haitianos, en el cual mucha gente ha tenido el temor de que cuidado, si volvemos a repetir lo que es la historia y nos vuelven a invadir. En caso de que Dios nos libre y se dé que nos invadan los haitianos, existen unos Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella de hoy, de este tiempo. Según muy poco, Conocimiento, no, su experiencia. muy poco análisis que le he hecho a la frontera, porque hoy en día la frontera la tienen como un negocio. ¿Qué pasa con la frontera? ¿Cómo? Los militares y los mismos ciudadanos civiles allí, El gobierno tiene eso controlado allá. el gobierno le dice lo que le informan ellos. Oye, Pero la frontera se ha convertido en un mercado, no un mercado de comida, sino un mercado Mercado de de negocio. víboras, de víboras. de víboras. Sí. Ay, ay, ay. Y de gente Hombre, quítate tú, ¿cómo es? Para ponerme yo. con 20,000 sacos para llenarlo de dólares. Así es. Porque es en dólares que están haciendo aquí, no es GUI ni nada de esa cuestión, no es dinero en dólares que ellos le cobran. A ver. Y dinero dominicano, porque el GUI ellos no lo cogen casi menos. Pero eso es nuevo o siempre ha existido esa mafia, como usted dice, ese De tipo de tre- negocio. Desde que matan a Trujillo, eso ha existido ahí en la frontera, porque Trujillo antes, cuando designaban a una persona en la frontera, era un castigo, pero ahora es un premio. Un premio porque ellos Mandar no una quieren gente salir de para allá, porque ellos negocian con todos los haitianos que vienen y todos los que van. Le quitan dinero de los que van de aquí para allá y de los que vienen de aquí para allá. Entonces- Escucha el señor Andrés, que lo lamentable es, señores, que ellos lo nombran para hacer un trabajo y entonces hacen las cosas mal. Porque como usted dice que es un negocio, eso garantiza que en quién vamos a confiar nosotros, las nuevas generaciones, con ese tipo de funcionario, ¿verdad? Le podemos decir a un militar, es un soldado de la patria. Quiero que sepan el país entero que la frontera está como un cuero, con la ¿Cómo? pata boca arriba. Que le den dinero. Y dinero, ahí lo que se mueve dinero y todo. Porque Usted ha dado primicia, buena. acaban de agarrar un coronel que hizo un túnel de Río Masacre hacia Dajabón. Da Y pena. por ahí pasaba cientos y cientos de miles de haitianos de noche.
Ay, Dios. Acaba de descubrir eso. Ahora está A ver. Entonces, ¿con quién podemos contar? Con nadie. Porque el presidente dice que no se puede tirarle tiro a los haitianos que vienen de allá para acá, porque todavía la democracia que podemos apreciar un poco aquí en nuestro país, que no está democracia, porque la democracia se suple con buenas ayudas, con alimentos, con medicina alcanzable para los pobres. Esta es una democracia que nada más es de nombre, pero no tiene nada, nada, nada. Señor Andrés no tiene pelos en la lengua. No, hombre, verdad. Don Andrés, en esta parte final nos gustaría dos cosas. Si le preguntáramos que nos definiera con 3 palabras a Juan Pablo Duarte, ¿con cuáles palabras usted lo definiría? Y un consejito final para la juventud, para que se preocupe un poquito más en conocer lo que es la vida de este gran fundador de la patria. 3 palabras para definir a Duarte. ¿Con cuáles palabras lo haría? Bueno, yo defino a Duarte, a Juan Pablo Duarte y 10, como jamás va a venir otro hombre a nuestro país, en primer lugar. Segundo, que muchos malos dominicanos, que también yo me incluyo, no le damos el sitial que Duarte se merece. Y lo de los otros 2 muchachos, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Y otro más que nadie desconoce en ese equipo que hubo. El tercero, que Duarte, Pero escúcheme, ¿cuál es ese otro más que usted dice? los otros 2 más, Sí. Francisco de Rosario Sánchez, Perfecto, perfecto. ¿Y tercero? Matías Ramón Mella. Sí. Entonces, tercera palabra para a favor de Duarte, Dígalo. de que Duarte ha sido ignorado tanto por las Fuerzas Armadas de nuestro país como por el gobierno que encabeza la administración, todos los gobiernos que han encabezado nuestras administraciones a media, la mitad para ellos y la mala mitad para el pueblo. Aplican la ley del embudo, ¿verdad? Exacto. Un consejito para la juventud para que se preocupe un poquito aprovechando este mes que se celebra el natalicio de Duarte, para que busquemos un poquito más de la historia y no ignoremos esas grandes hazañas que hizo ese gran líder, ese gran ser humano. Bueno, aquellos muchachos y muchachas que hoy cursan estudios básicos, entonces la primaria hasta la secundaria y bachillerato, que se preocupen más por conocer la historia de nuestros hombres, que fueron muchos, que se forjaron. Porque si yo empiezo a contarles de las grandes figuras que perdieron su riqueza, su pequeña riqueza que tenían en ese entonces para defender el país, ustedes se van a asustar, que fueron muchos los que perdieron su vida defendiendo la bandera tricolor de nuestro país. Bueno, Pedro. Tremendo. Yo creo que ha sido una joya de entrevista que nos ha dado el señor Andrés Acosta, un señor que está claro, ¿eh? Bueno, dicen los jóvenes de que está claro, ¿eh? Usted está claro en lo que concierne a la historia y cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias, señor Andrés. Lo vamos a invitar para que vaya al programa de Gastro Seguros y algo más, y a la plataforma de On TV Dominicana, para que usted siga dando esa, yo le puedo llamar esa medicina histórica. Bueno, gracias, muchachos. Hermano Andrés, gracias, de verdad. Gracias también a ustedes por preferir a Gastos Seguros y algo más para nutrirse con contenido como esto. Bendiciones. Voy a ver cómo quedó el audio ahora y la foto.